Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, ya todos han visto, salió publicado esta mañana el decreto donde se modifican los rangos donde empiezan a jugar las deducciones en impuestos a las ganancias. El valor que estaba en 150 pasa a 175 y el otro rango que estaba en 173 pasa a 203.000. A ver, vamos a explicar un poco qué es lo que queremos hacer. Hemos tenido experiencias en la Argentina en donde al no ir adecuando este valor en forma consistente con el avance de las remuneraciones, lo que terminábamos haciendo era que cada vez el universo de sujetos alcanzados por el impuesto a las ganancias, asalariados, estamos hablando de personas físicas de cuarta categoría, era mayor. Con lo cual llegamos al punto, antes de la sanción de la modificación de ganancias que impulsó el presidente Alberto Fernández, en donde más del 20% de los trabajadores pagaban impuestos a las ganancias. Nuestra idea es mantener esta facultad que tiene el Poder Ejecutivo para ir ajustando estos valores de modo tal que siempre nos mantengamos en un entorno, en una población gravada por impuestos a las ganancias de asalariados cercano al último percentil, es decir, al 10% de los mayores salarios de la Argentina. Esta modificación lo que intenta básicamente es eso, y es una modificación que entra en vigencia a partir del 1 de septiembre, o sea que no hay una entrada en vigencia retroactiva, de modo tal que aquellos que hayan tenido retenciones con el anterior valor es porque es lo que correspondía. Este valor solo funciona, solo aplica para los salarios devengados a partir del 1 de septiembre. Resta para su funcionamiento específico, resta que la AFIP saque la resolución respectiva, de modo tal para precisar los detalles de cómo se va a aplicar. Es probable, por las fechas en que estamos, en que algunas empresas ya hayan liquidado los salarios, con lo cual aquella retención que no haya aplicado el valor anterior, porque ya liquidaron los salarios devengados en septiembre, será devuelta por la AFIP y eso va a estar contemplado en la resolución general. Había algunas otras dudas en cuanto a su aplicación respecto del sueldo anual complementario. Ustedes saben que las normas impositivas muy pocas veces están redactadas en castellano, o sea, la verdad es que están redactadas con términos muy técnicos y específicos para contadores, pero voy a tratar de una versión simple. El sueldo anual complementario que no va a estar alcanzado de diciembre es no van a estar alcanzados aquellos trabajadores cuyo salario promedio en el segundo semestre del año sea inferior a 175.000. Digamos, esta es la versión más simple. No es la más exacta, pero es la más simple para que ustedes entiendan. Después, para los contadores, el detalle concreto va a estar dado de cómo se calcula esto en la resolución general de la DGI. Creo que he explicado todo. Básicamente lo importante es entender el concepto. El concepto es, nosotros queremos mantener el entorno del impuesto a las ganancias en el 10% de los asalariados que de mayor volumen, de mayor salario. Más o menos normalmente esa porción de los asalariados representa algo así como el 25 o 26% de la masa salarial total. Entonces entendemos que es una solución justa mantenerlo en torno a esa población. Y vamos a ir dictando las medidas necesarias para cumplir con este objetivo y que no lleguemos a situaciones, como insisto, la que estaba antes de que el presidente decidiera modificar el impuesto a las ganancias, en donde estamos más allá del 20% del total de los trabajadores. No sé cómo armaron el esquema. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Nicolás Munafo de C5N. Preguntarle cómo fue la reunión ayer a la mañana, en qué ha cambiado, digamos, esta nueva forma de trabajo del gobierno, si se quiere, con la reunión de gabinete que hubo ayer, cómo lo vio. Y por otro lado, en las últimas horas sigue esta discusión de indemnizaciones o seguros, digamos. La CGT ayer también se expresó en cuanto a eso. Quería saber cuál era su postura en cuanto a lo que la oposición sigue insistiendo con que ya no se pague más indemnizaciones porque eso perjudica que haya nuevo empleo bueno, que reemplazarlo por un seguro. Gracias. Respecto de la reunión de gabinete de ayer, es una reunión muy interesante, muy breve, muy ejecutiva, en donde cada ministro habló más o menos 4 o 5 minutos. La presidió, por supuesto, el jefe de gabinete. Mire, reuniones de gabinete siempre hubo. La diferencia era que se hacían por ahí en forma parcial, etcétera. La idea del actual jefe de gabinete es tener cada un par de semanas una reunión general
es un tema que acordó con el presidente Alberto Fernández, de reunir a todos sus ministros, pero con estos temas muy breves, muy puntuales de cada ministerio, de modo tal de estar al tanto. La única diferencia quizás son los horarios, para mí bienvenido, así que arrancaremos más temprano. En cuanto al tema, yo creo que fui bastante claro. A ver, me parece que acá hay una cuestión conceptual. El contrato de trabajo no es simplemente un intercambio monetario, no es doy fuerza de trabajo, cambio de dinero, sino que es un modo de incorporación a la sociedad. Argentina tiene una definición histórica de tener contratos de trabajo protegidos y representaciones sindicales fuertes. Esos no son simplemente normas jurídicas, sino que son modos del contrato social, son esquemas sociopolíticos. Nosotros tenemos un modelo que es protección del contrato de trabajo. De hecho, en la pandemia lo que hicimos fue prohibir directamente los despidos porque entendemos que hay un montón de beneficios vinculados a los contratos. Otros países han armado los esquemas distintos, pero no es la historia argentina. Entonces, plantear que hay que modificar el esquema de protecciones del contrato de trabajo no es simplemente cambiar una norma jurídica, sino que cambiar un modelo que a la Argentina le ha funcionado muy bien. Ahora, que cambiar la forma, eliminar las indemnizaciones por despido, que esto va a generar más empleo, miren, de las series que tengamos registro, la serie de mayor crecimiento del empleo fue 2007-2011, 2012 también inclusive. No hay otra serie de mayor crecimiento del empleo y se hizo con estas mismas normas laborales. Entonces, tampoco hay una demostración empírica que la modificación de los derechos de los trabajadores genere mayores niveles de empleo. Así que para mí está equivocada desde cualquier ángulo que se lo mire. Tiene un error. Y además tenemos un problema constitucional, que la Constitución dice que las leyes deben contener un esquema de protección contra el despido arbitrario. De modo tal que yo siempre lo pongo como último esto, porque no me gusta simplemente explicar que hay una norma constitucional, sino que además hay un esquema social fundado en este modelo de contrato de trabajo. Buenas tardes, ministro. Gustavo Abú Arab, FM 90.1 Andina, Mendoza. La pregunta que quiero hacerle es, el presidente de la Nación, el jefe de gabinete actual, usted, han hablado de la transformación del plan social en trabajo genuino. Como es una política de Estado, yo diría más exactamente una política activa de respuesta inmediata ante tanta pobreza, lo que le pregunto es puntualmente, ¿qué avances ha habido de esta voluntad política en transformar esa herramienta rápidamente en una realidad? Sabemos, y cierro con esto, que del año 2002 el debate era planes sociales o cooperativas. ¿Cuál es la realidad que tenemos ahora? ¿Cuál es la respuesta entonces hacia adelante de su gobierno? Bueno, la respuesta, nosotros, por supuesto que este gobierno, como buen gobierno peronista, cree que el mejor modo de inserción en la sociedad es el trabajo. O sea, la realidad es que nosotros no creemos que los sistemas asistenciales reemplacen el mecanismo de incorporación social que es el trabajo. Ahora, nosotros tenemos una realidad que veníamos de 2 años de recesión, en donde había caído mucho el empleo, y sobre eso llegó el peor año de la historia económica del que tengamos en memoria los vivientes en el mundo. Entonces, nosotros tenemos una situación que debemos atender, que tenemos aproximadamente 1 millón de personas asistidas, muchas de ellas trabajando en forma parcial, muchas de ellas trabajando complementario. Lo que estamos haciendo es, vamos a ir trabajando sector por sector. Lo que ya hemos hecho es en lo que se conoce normalmente como trabajo de zafra o de temporada, que son los recolectores, en donde la verdad que son trabajos a veces muy breves, son trabajos a veces que duran 3 semanas, 4 semanas, en donde la verdad es que para el trabajador que lo registraran formalmente era quedar fuera de la asistencia el resto del tiempo. De modo tal que lo que hicimos fue establecer en determinados periodos la compatibilidad. Esto estamos viendo que está creciendo la registración de los trabajadores zafreros de temporada, de recolección, como los quieran llamar, y para nosotros fue una buena medida. Ese es el concepto. Ahora, no hay ninguna posibilidad de tomar una medida global general rápida, sino que lo que vamos haciendo es sector por sector. Esto lo está trabajando muy bien el ministro Zabaleta, está haciendo toda una serie de programas que yo creo que en breve vamos a tener anuncios, en donde iremos sector por sector viendo de qué modo logramos que se vayan incorporando estos trabajadores que reciben hoy una asistencia a
determinados sectores de la actividad. No creo que vayamos a tener un vuelco rápido y total en meses. O sea, esto es un trabajo que hay que iniciarlo, porque esta es una realidad que tiene mucho tiempo. Ahora, ¿por qué es un trabajo que hay que iniciarlo? Insisto, porque es un tema ideológico del gobierno y además porque no nos engañemos, no nos confundamos con debates absurdos. La gente pide trabajo, no pide asistencia. Así que tenemos que responder a la demanda de la gente. Buenas tardes, ministro. Juan Pablo Peralta para FM Concierto. Bueno, en base a todo esto que usted dice, a la inflación que está atravesando el país, yo le quería preguntar dos cosas. Una es, ¿qué le dice a la gente que piensa que estas son medidas electoralistas de cara al 14 de noviembre? Y segundo, cuando uno le plantea o le comenta como periodista a la gente lo que se acordó con el mínimo no imponible, la suba, por ejemplo, que obviamente es un beneficio para un sector de la población, o el salario mínimo, que es muy poco. Dice, ¿usted viviría con 33.000 pesos? No, yo tampoco. ¿Qué le dice a toda esa gente? Mire, primero, electoralista, vamos con el salario mínimo. Electoralista no, porque la realidad es que nosotros ya habíamos previsto la revisión en septiembre, en marzo. En marzo, si usted mira las actas del Consejo del Salario Mínimo, tenía previsto una revisión en septiembre. Así que en realidad nosotros ya lo teníamos previsto. La verdad es que lo teníamos previsto porque lo que quisimos hacer con el salario mínimo, que venía muy retrasado, o sea, el salario mínimo venía muy retrasado, lo que quisimos hacer es establecer un mecanismo similar al del resto de las paritarias. O sea, de fijar un valor tentativo y una posibilidad de revisión para ver si ese valor tentativo de incremento que habíamos fijado anual era suficiente o no. Hicimos eso, pero lo hicimos en marzo. En marzo dijimos que en septiembre lo íbamos a volver a ver. Ahora, ¿qué le diría a la gente? Por supuesto que nosotros quisiéramos tener un salario mínimo mayor. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo es ir haciéndolo crecer, como vamos a hacer ahora, por arriba de la inflación. Es un camino. Si usted me dice que ya logramos el resultado final que todos aspiraríamos, no. Pero por otra parte, para evitar confusiones, recordemos que el salario mínimo es aquel vinculado al trabajador soltero libre de carga de familia. Porque a veces salen comparaciones con la canasta básica. La canasta básica es familiar, es para 4 personas. Entonces, ¿que queremos que suba el salario mínimo? Por supuesto. Y es lo que hemos venido haciendo siempre y lo vamos a seguir haciendo. Es un camino que tenemos que recorrer. En cuanto al impuesto a las ganancias, la verdad es que pensar que nosotros tenemos que decir que es poco esta suba significa que aquel sector de trabajadores, que son el 10% de todos los trabajadores, pero que representan el 25-26% de la masa salarial total, no deban pagar impuesto a las ganancias, también es un error. O sea, porque nosotros estamos hablando del 10% de los asalariados de mayores ingresos. Entonces, nosotros no queremos que sea más que eso, pero no queremos que sea menos que eso, porque no sería justo en un país donde tenemos salarios muy bajos que estén gravados con impuestos al consumo y no contribuyan al financiamiento de la comunidad en general aquellos que representan, que son el 10% más alto de los salarios. Así que ninguna de estas medidas es electoralista. Última pregunta. Buenas tardes, ministro. Estela Gárnica de A24.com. En la campaña se habló mucho, sobre todo en la campaña del Frente de Todos, sobre la necesidad de ponerle plata en el bolsillo de la gente. ¿Me podría confirmar qué medidas se está analizando y qué habló con el presidente en la reunión previa a esta conferencia? Hay rumores de una vuelta del IFE, del Ingreso Federal de Emergencia que se aplicó en el 2020. Hay rumores de una jubilación anticipada a los 55 años, el ATP. ¿Qué otras medidas se están analizando concretamente para poner plata en el bolsillo y cómo se van a financiar? Gracias. Bueno, a ver, yo sé que siempre la palabra IFE pega, entonces es bueno preguntar sobre IFE, pero la verdad, el IFE fue una medida extraordinaria en un momento donde usted no venía ni una bicicleta por la calle. O sea, recuerden que cuando se implementó el IFE no había ninguna posibilidad de circulación, con lo cual había todo un sector de trabajadores más o menos formales, más o menos informales, que no podían ni siquiera salir a trabajar. Fue una medida extraordinaria para una situación extraordinaria que no es la actual. Hoy tenemos prácticamente, después de los anuncios de la ministra Bisotti y del jefe de gabinete, tenemos prácticamente que las restricciones son mínimas o casi inexistentes, de modo tal que hoy todas las actividades pueden desarrollarse, de modo tal que no es necesaria una asistencia extraordinaria. Si hace falta una asistencia focal, puede ser, son temas que se están analizando. El ATP también fue en un momento donde teníamos parada casi hasta incluso gran parte de las actividades industriales. Hoy eso no sucede.
Pero sí tenemos sectores afectados todavía, como son los sectores de servicios, que esperamos que con esto vayan saliendo, turismo, hotelería, gastronomía, etcétera, pero los estamos asistiendo con el repro. O sea, no es que desapareció la asistencia del Estado. Hoy estamos asistiendo a más de 400.000 trabajadores y a casi 70 u 80.000 monotributistas que están vinculados a esas actividades que llamamos críticas. O sea que la asistencia del Estado a los sectores que la siguen necesitando se sigue manteniendo. Si puede haber otras medidas, es posible, están todas en estudio y se irán anunciando a medida que vayan saliendo. Muchas gracias.